Buenas noches, profesor. Mi nombre es Nair Melanie Comaniquia Pasa y el día de hoy les voy a explicar cómo realicé los siguientes dibujos en 3D. Primero acá inicié creando el cuerpo principal mediante figuras circulares. Primero dibujé un círculo con el diámetro exterior del engranaje y luego otros círculos concéntricos para definir el diámetro del cubo central y el agujero del eje. Una vez definido el perfil básico, se utilizó el comando extrude para darle espesor al disco principal, convirtiendo la figura bidimensional en un sólido tridimensional. Después se creó un cubo central, extruyendo un círculo de menor diámetro, con una altura mayor que la del disco. Para formar el orificio central se empleó el comando subtract, restando un cilindro al cuerpo principal. Los dientes del engranaje se construyeron diseñando primero un solo diente con la forma adecuada sobre el borde exterior del disco. Posteriormente, mediante el comando array polar, ese diente se copió alrededor del círculo de la pieza hasta completar toda la circunferencia, obteniendo una distribución uniforme de los dientes. En la parte frontal del engranaje también se modeló un resalte circular alrededor del cubo, el cual se obtuvo extruyendo un círculo adicional. Asimismo, se realizaron dos perforaciones pasantes, utilizando cilindros y el comando subtract, eliminando el material correspondiente. Finalmente, se aplicaron operaciones de edición como unión para unir todos los sólidos que conforman la pieza y se asignó un color, que en este caso le puse el color rojo. En este segundo dibujo, primero comencé dibujando el contorno de la base en 2 dimensiones, utilizando líneas, arcos y esquinas redondeadas para obtener la forma deseada. Una vez definido el perfil, se aplicó el comando extrude para darle espesor y convertirlo en un sólido tridimensional. Luego creé la placa vertical ubicada en uno de los extremos de la base. Para estos dibujé su perfil sobre la superficie de la pieza y posteriormente construí hasta alcanzar la altura requerida. Después utilicé el comando unión para unir esta placa con la base formando un solo sólido. Después realicé las ranuras alargadas que permiten el paso de pernos y tornillos. Estas ranuras se dibujaron con una forma rectangular de extremos semicirculares y luego se extruyeron para generar sólidos que atravesaran completamente la pieza. Finalmente, mediante el comando subtract, se restó ese volumen del cuerpo principal, obteniendo las perforaciones. Para mejorar el acabado de la pieza, apliqué redondeos en las esquinas y bordes mediante el comando Fillet G, logrando una apariencia más uniforme y similar a la pieza de fabricada. A continuación, en este dibujo, primero dibujé el perfil rectangular de la base en el plano horizontal con el comando extrude de extrusión o el presionar o tirar. Se le dio la altura inicial para convertir ese rectángulo en un bloque sólido. Para hacer el canal hundido que recorre el centro de la pieza, se dibujó un rectángulo más pequeño en la cara superior y se usó el comando subtracción para restar ese volumen y dejar la unión de U achatada. Ahora para los soportes con agujeros, aquí en los extremos de la pieza se levantaron las paredes verticales. Para lograr la forma redondeada de arriba, se aplicó el comando empalmar aristas, seleccionando los bordes superiores para darles el radio exacto del arco. Para los agujeros pasantes se dibujó un círculo centrado en cada cara lateral y se utilizó press pull, empujando hacia adentro para perforar el sólido por completo. El soporte cilíndrico central. Esta en la pared trasera de la pieza se dibujaron 2 círculos concéntricos. Desde el centro para definir el grosor del cilindro, se utilizó extrude para proyectar ese cilindro hacia el frente.
Como solo se necesitaba la mitad inferior, se corta la mitad superior utilizando un bloque auxiliar con el comando subtract o usando la herramienta corte. Una vez que todas las partes estuvieron en su posición correcta, se utilizó el comando unión para fusionar todos los cuerpos independientes en una sola pieza sólida. Y por último, cambié el estilo visual y le puse el volumen final en la vista isométrica. Bueno, a continuación, aquí en este dibujo se dibujó el contorno general usando líneas y arcos para las esquinas redondeadas. Se incluyó la ranura alargada, dibujando 2 círculos y uniendo sus cuadrantes con líneas, para luego limpiar el centro con el comando recortar. Una vez que el perfil cerrado estuvo listo, se convirtió en la región y se usó directamente extrusión para darle el grosor horizontal a toda la placa base. De ahí se cambió el plano de trabajo a la cara plana de la pieza y se usó el modelado dinámico. Se dibujó un círculo exterior con centro en el eje principal y también se usó el comando extrude o press pull para proyectar ese cilindro hacia el frente, dándole una altura mayor que a la de la placa base. Ahora la pieza tiene 2 perforaciones para ejes pernos. Acá el agujero superior pequeño se dibujó un círculo en la parte superior y se usó press pull empujándolo hacia atrás, para atravesar la capa. Y el agujero central grande se dibujó un círculo concéntrico en la cara frontal del cilindro que había levantado en el paso anterior y se volvió a usar press pull para perforar tanto el cilindro como la placa base al lado. Para el cilindro y la placa deje de ser 2 objetos separados y se conviertan en un bloque único, monolítico. Se aplicó el comando unión. Y por último se activó la vista isométrica. Ahora aquí en este dibujo, primero empecé dibujando el contorno plano de la base en el suelo, creando la forma geométrica de las esquinas frontales, cortadas en ángulo o redondeadas. Usé el comando extrusión o presionar para darle el grosor vertical hacia arriba. Para los 3 agujeros pequeños de sujeción se dibujaron círculos en las posiciones indicadas de la cara superior y se usó press pull empujando hacia abajo para perforar la placa por completo. Luego se cambió el plano de trabajo y sobre la cara posterior de la base para levantar la pared vertical. En el perfil 2D de esta pared se incluyó la orejita cilíndrica superior. Se aplicó extrude para darle volumen hacia el frente. Para el agujero pasante superior se dibujó un círculo centrado en el arco y se usó press hacia atrás para crear la perforación del eje. Luego se configuró el plano de trabajo de perfil justo en el centro de la pieza. Con el comando línea o polilínea se dibujó el triángulo cerrado que une la pared vertical con la base superior. Con este triángulo liso se usó extrude, dándole el grosor necesario hacia ambos lados. Finalmente se configuró la vista isométrica SE.